Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico y fíjense que tenemos que analizar también muy y tomar muy en cuenta la situación de la geopolítica para entender el momento que vive nuestro país y vamos a empezar analizando pues en este caso acuérdense que cuando una fracción de poder, cuando una corriente pierde el gobierno, pues en este caso se desajusta totalmente su modo de vida. Pero en este caso la ultraderecha, que en este caso que representa el PRI, PAN y PRD, que se les añadió y Movimiento Ciudadano, pues llevaban más de 90 años en el poder, en donde pues el presupuesto del gobierno, tanto federal, estatal, municipal, pues era parte de ellos se sentían dueños de. Entonces, cuando tú estás con una, un nivel de vida y en este caso todo tu crecimiento, imagínense de 90 años cuántas generaciones estamos hablando, ¿no? De los abuelos, lo que son los bisabuelos, bueno, bisabuelos, abuelos, papás, y iba la generación de los hijos, pero en este caso, eh, en todo este transcurso, pues vimos los papás que fueron presidentes, fueron gobernadores, fueron diputados, fueron senadores, secretarios de Estado, y los hijos también lo fueron. Y una tercera, ¿cómo se llama? Corriente que era en este caso, pues ya los hijos y esta corriente que ya está, que son los nietos, en los cuales a partir del 2018 pues entró Morena, entró Andrés Manuel López Obrador en esa coalición PT y Partido Encuentro Social, que pues en verdad pues era también el Partido Encuentro Social pues una rama de un partido pues conservador, en cierta manera católico, que hoy en día pues tiene, imagínense, en un municipio en el Estado de México, en Naucalpan, pues está dominado por puros militares, ¿no? Entonces, el catolicismo con los militares, pues, pero en este caso, pues no creo que vayan a ganar nada, pero es algo significativo de lo que pasa en la política y en donde realmente, pues, las coaliciones así son. Pero regresemos al punto de que lo que estamos viviendo pues son generaciones en el poder, generaciones en donde el bisabuelo pues tenía ranchos, tenía propiedades, era ganadero. Imagínense de repente eh, nuestros abuelos con los bisabuelos, con sus papás, pues de repente pues tenían una vida en la ciudad. Imagínense en la década de los 40, de los 50, 60, en donde este México apenas estaba industrializando, estaba el milagro mexicano, en donde colonias como la Narvarte, como el Pedregal de San Ángel, Satélite, Naucalpan, Catepec, eran zonas rurales, todavía eran pueblos. Todavía el pueblo de Tacuba, imagínense en la época de los 40, 50, pues todavía conservaban dotes pues en este caso de rurales también, igual que Xochimilco, Milpa Alta, este, Ixtapalapa. Entonces, tenían sus fincas, trabajaban en el gobierno y vivían en la ciudad. Entonces, era muy cómodo. Era en la época bollante también de Acapulco, Zihuatanejo, de ciertos centros turísticos ya maduros, Veracruz. Pero ya nos pasamos a la década de los 70s, 80s, donde también ya hay otras generaciones también de presidentes y de hijos, los cuales pues incursionaban, ¿no? Pero desgraciadamente
en la década de los 70 es donde pues en donde tuvimos una oportunidad muy grande de México salir adelante y volverse potencia con el descubrimiento de los grandes yacimientos petroleros, Cantarell y el crecimiento de Pemex, en este caso, y CFE, para darle energía a las refinerías y todo, pero pues se despilfarró en el sexenio de José López Portillo y no se pagó la deuda externa, y posteriormente vino una devaluación terrible, y después de la devaluación pues los otros políticos que quisieron de alguna manera corregir el rumbo económico, político, social, cultural de México, pero pues es donde siento ahí se rompió. Con José López Portillo se rompió la dinastía, se rompió en este caso el hilo de los políticos que pues llevaban cierta secuencia. Me van a dejar mentir, con Lázaro Cárdenas del Río el General y su hijo Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí aquí es significativa esta situación, porque a final de cuentas con José López Portillo, con Miguel de la Madrid, pues el Partido Revolucionario Institucional estaba unido, pero para cuando se designa como candidato y como Delfín como presidente a Carlos Salinas de Gortari, más aparte el fraude que hubo, es cuando sale mucha gente del PRI, incluyendo Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y también Andrés Manuel López Obrador, y forman el PRD. Aquí quiero hacer un hincapié, ¿por qué? Porque muchos dicen que, por ejemplo, no, pues es que han salido del PRI, pero ahora, pues, como todos los movimientos, cuando hay movimientos sociales, cuando se forman diferentes corrientes y cuando, pues, efectivamente, no piensan igual que las mismas personas del partido, pues se fracturan, ¿no? Pero fíjense qué curioso, o sea, yo quiero llegar a este punto. Cuauhtémoc Cárdenas no es designado el candidato presidencial del PRI, se sale del partido, forman el PRD, se va con Muñoz Ledo, con Andrés Manuel López Obrador, y contiende con Carlos Salinas de Gortari, y efectivamente gana las elecciones, y el que pierde es Carlos Salinas de Gortari, pero pues se cae el sistema. Y en este caso acuérdense de que en ese entonces pues también había un candidato del PAN, en donde pues también hubo una contienda seria, en este caso pues el señor Cloutier. Entonces, pues es donde de alguna manera hubo una esperanza de diferentes corrientes. ¿Por qué tenemos que hacer un alto aquí? ¿Por qué? Porque en las siguientes elecciones presidenciales, en donde esa corriente que no estaba de acuerdo con ese PRI, y donde el presidente Carlos Salinas de Gortari ve como sucesor a Luis Donaldo Colosio, pero con ya los espíritus del cambio, de reformar al PRI, pues ya no le convino tampoco a lo que es Carlos Salinas de Gortari y al priismo fuerte. Acuérdense, ya se había salido Cuauhtémoc Cárdenas, estaba el PRD, había tenido también buenos resultados Cloutier con el PAN, por ahí estaba Carlos Castillo Peraza, y que pues terminó también olvidado por el mismo PAN, ¿no? Pero eso es una historia, junto con Felipe Calderón, que fue su mentor, y pues lo terminó olvidando. Pero bueno, esa también va a ser otro motivo de otro video, pero quiero que vean precisamente el momento. Luis Donaldo Colosio quiso cambiar el discurso, y a las fuerzas fácticas del PRI no les gustó y lo eliminaron, lo mataron, y escogieron a Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero para ese entonces, o sea, también veamos la situación que también contendió de nuevo también Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, porque pues había en este caso, era el ideólogo de la izquierda, ¿no?
por su papá, el general Lázaro Cárdenas del Río, por hacer la expropiación petrolera y pues llevar a México durante su sexenio por un buen camino, pero posteriormente, pues cuando ya fue designado Ernesto Zedillo Ponce de León, que es que llega a ganar la presidencia, también hay que tener un alto en este momento. Para ese momento, Carlos Salinas de Gortari había vendido todas las empresas del Estado y se las había vendido a su círculo cercano. Y en ese momento, en lo que yo les manejo, los prestanombres, era una situación, pues, era un mito que escuchábamos todos nosotros. Pero del mito a de ejecución, acuérdense que ahí quien se oponía al gobierno hablaba mal del gobierno, o lo despedían, lo desaparecían, lo golpeaban y nadie decía nada. Entonces, pues en ese momento, ya que venden las empresas del Estado y que hay una devaluación que desde mi punto de vista, o sea, los economistas y mucha gente deberíamos hacer pues, un hincapié, un debate sobre esta situación, si era necesario la devaluación. Y acuérdense que surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se firmó el Tratado de Libre Comercio y de alguna manera tenían que haber distraído a la gente para que no se notara la venta de las empresas más importantes del Estado. Ya con Ernesto Zedillo siguió con su situación privatizadora, privatizó ferrocarriles, privatizó todo lo que le quedaba. Y de repente surge la figura de Vicente Fox Quesada, que en este caso es donde quiero también hacer una pauta. Fíjense que si nos ponemos a pensar que en este caso ganó Vicente Fox, yo les pregunto, ¿de dónde salió el financiamiento de la campaña de Vicente Fox? Esa campaña publicitaria que nos envolvió a muchos mexicanos y creímos en Vicente Fox, pero ojo, ¿qué diferencia hay de ese momento al momento que ahorita estamos viviendo en México, en donde la oposición, que en este caso son los empresarios, y quiero también hacer énfasis a algo? Desde el primer momento que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, no sé si se acuerden que Gilberto Lozano hizo la frase de no, 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 así no, AMLO, así no, 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 no. Al principio pensamos que pues decía, bueno, empiezan a pensar distinto y pues alguien le dice algo al presidente, ¿no? Pero después de lo que se convirtió frena la oposición y hoy que sabemos que el señor Claudio X González, los empresarios más fuertes, y ojo, quiero hacer también otro hincapié aquí. ¿Por qué estos empresarios, por qué estos ex empleados de las compañías que en este caso que hicieron monopolio, eh, están en contra del presidente? Hay que empezar a ver las relaciones que hay. En la época de Vicente Fox, nadie nos dimos cuenta el de dónde vino el financiamiento. Decían, no, pues que venían de los empresarios, venían de un movimiento, pero en este caso los empresarios mexicanos pues eran los nuevos empresarios que les había vendido las empresas del Estado, en su mayoría Carlos Salinas de Gortari a ellos. ¿Y dónde quedaron los prestanombres? Entonces, aquí es donde quiero hacer también esa pauta, esa reflexión que tenemos que hacer sobre el momento que vivimos y al momento que vivimos cuando llegó Vicente Fox al poder. ¿Se acuerdan de la frase de que amor y paz y sí, Vicente Fox y todo? Bueno, si Vicente Fox se creyó ranchero y Vicente Fox era un gerente de la Coca-Cola, acuérdense también el detalle. En esa época los Oxxos no eran tan numerosos. ¿A qué quiero llegar? Los monopolios, en este caso los grupos, lo que es FEMSA, Vitro y demás corporaciones que empezaron pues aglutinar, en este caso los monopolios en sus áreas. Pero bueno, donde quiero que pongamos el dedo en el renglón,
¿De dónde creen que vino el dinero de la campaña del financiamiento de la campaña de Vicente Fox Quesada? Los colores, acuérdense que el PAN era blanco, es blanco, blanco y azul, pero ¿por qué le pusieron verde? Quizás Lino Corrodi era un genio, pero a final de cuentas, en el momento cuando hablamos que Claudio X González, todos los empresarios, pero ahí les va. ¿Se acuerdan de los cinemas Ramírez también? Que cuántas personas fueron a los cinemas Ramírez, y posteriormente cuando entra Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se crearon los dos monopolios cinematográficos, bueno, del cine, que es Cinemex y Cinépolis. Bueno, entonces, cuando antes de la pandemia en el cine, o sea, íbamos, antes de ver los comerciales, siempre veíamos los logros que Grupo México, eh, sí, la iniciativa privada, pero hoy en día, y el presidente de la República con pruebas les demostró que a estos opositores, empresarios de la ultraderecha, conservadores, fifís, chayoteros, están siendo financiados por la Embajada de Estados Unidos para, en este caso, sacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo les hago una pregunta. ¿No se les hace mucha coincidencia también que en ese momento, cuando fue la campaña de Vicente Fox, también haya habido ese tipo de financiamiento? Y si partimos de la idea de que desde López Portillo y con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari vendió todas las empresas del Estado, y las empresas del Estado después ya fueron, ya es iniciativa privada, y después surge un presidente empresario que en su momento ni siquiera había terminado la carrera. Imagínense qué universidad le va a negar, en este caso, la, la titulación al presidente de la República. Ojo, ¿y qué universidad era? Y es. Entonces, no nos confundamos. Yo a lo que quiero llegar en este video es que a partir de la llegada de Vicente Fox, y que terminaron y empezaron a vender, con Vicente Fox abrió lo que es la industria gasera, terminó de vender todo lo que le quedaba al Estado, y posteriormente Felipe Calderón empezaron con la idea de desmantelar ya supuestamente los monopolios del Estado, que era CFE y Pemex. A Felipe Calderón pues no le alcanzó el tiempo, pero a final de cuentas hizo muy grandes negocios, y con Enrique Peña Nieto lo culminó con el Pacto por México, que hicieron las reformas estructurales y que nos dieron en la torre a todos los mexicanos. Nos quedamos sin pensiones, la ley laboral, pues los que tuvieron litigios pues sabrán que se perdieron muchas cosas con las nuevas leyes laborales, el outsourcing, la reforma de salud, la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma, en este caso, hasta educativa también. O sea, en todos los aspectos nos quitaron las pensiones, los afores, o sea, hicieron del retiro de los mexicanos, pues hicieron trizas. Salario mínimo pues se fue por los suelos, devaluaciones, y todo lo ofertaron al mejor postor. Pero a lo que quiero llegar es de que México siempre ha sido el cultivo de las intervenciones extranjeras, pero en este caso tenemos una oportunidad en el 6 de junio de votar y terminar con esa historia. No lo vamos a terminar de tajo porque pues a final de cuentas sí son las elecciones más importantes de la historia de México, las más grandes,
Pero seamos realistas, o sea, el darle la mayoría en el Congreso, pues también ahorita, eh, acuérdense que precisamente José López Portillo creó la figura de los diputados y senadores plurinominales, supuestamente para darle representación a los partidos chiquitos, y es lo que ahorita nos está haciendo daño al sistema legislativo mexicano, y por lo ende, si está mal el sistema legislativo, pues también el ejecutivo padece, y en este caso la corrupción que existe en el Poder Judicial. Entonces la corrupción la tenemos en los tres niveles de gobierno, y más aparte lo que se expande en las propias dependencias, y más aparte tenemos una ideología de, pues le llaman los yuppies, les llaman los fresas, que crecieron con la ideología, en este caso priista, panista, perredista, y que dicen, no, pues que nos está llevando el presidente López Obrador a ser como Venezuela, nos está llevando a ser como Cuba, como Nicaragua, y por qué no dicen que nos está llevando a ser como China. Bueno, sería una mentira, porque tenemos que corregir muchas cosas e iniciar un proceso muy largo, o como Rusia, o como Corea del Sur, o como Japón. Entonces, o como Singapur, ¿no? Entonces, pues realmente, amigos y amigas, estamos ante nuestro propio destino, somos el arquitecto de nuestro propio destino, y sobre todo lo que cultivaron, en este caso los conservadores, los priistas, los chayoteros, pues precisamente es la inseguridad de nosotros, ¿no? Una inseguridad que dice que esa clase media que piensa que va a perder sus privilegios, pues la verdad es que nunca los han tenido, nada más han sido un arremedo de lo que salpica la clase que es la aristócrata, la clase política que se adueñó ese 6% de, de, de gentes de la población de México, rapaz, que se adueñó de todas las riquezas y el poder en México, y que ahorita lo están sintiendo. Imagínense, todavía no pasan 3 años y ya lo están sintiendo, pero en este caso, pues no lo están sintiendo, o sea, lo estaban sintiendo. ¿Por qué? Porque ya salía todo de sus bolsillos, pagan impuestos, pero ahorita no lo están sintiendo porque tienen el financiamiento de los Estados Unidos. Entonces tampoco no es dinero de ellos, pero lo que sí debemos de empezar a hacer una conciencia, y no me voy a cansar de decirlo, es que tenemos que, los mexicanos, impulsar una reforma constitucional, pero total de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y ponerla acorde de este México que no es el mismo de 1910, no es el mismo de 1820 y tantos. Entonces, ya la realidad de este país es muy distinta, ya los retos son muy distintos, ya los Estados Unidos en 1800, los 1900, pues se convirtió en la primer potencia mundial, y la primer potencia mundial y militar, tecnológica. Canadá pues es la 10ª potencia mundial, y nosotros queremos competir desde nuestra posición como un país subdesarrollado, tercermundista, y que somos un país ferretero. ¿Por qué? Porque somos nada más prestadores de servicio de nuestra mano de obra, y no tenemos industria en nada. Tenemos que reconstruir apenas esa situación. Entonces, todos los países han avanzado. Desgraciadamente, pues si vemos hacia abajo, hacia Latinoamérica, pues están igual que nosotros. ¿Por qué? Porque han sido motivo de intervenciones extranjeras también, en este caso los americanos, que también norteamericanos, que no han querido que se desarrolle Latinoamérica y se sienten los dueños. Pero en este caso la situación de México es muy distinta. ¿Por qué? Porque fuimos invadidos, nos quitaron el 60% de nuestro territorio, y en la actualidad pues la verdad es que estamos con un 40%, y ese 40% que estamos con la zozobra de que
ellos siempre ganan y nosotros tenemos que perder, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos siempre que ser los eternos perdedores ante ellos, salir perdiendo, no poder nosotros procesar nuestro propio petróleo, ser autosuficientes, la energía eléctrica la tienen que proporcionar los extranjeros? Y imagínense qué grado de maldad, qué grado de inconsciencia. Yo les hago un llamado a los maestros que todavía viven, que les dieron clases a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Cedillo Ponce de León, a Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón de Hinojosa, a Enrique Peña Nieto. Pues vean nomás lo que crearon, vean nomás lo que ustedes forjaron, unos verdaderos bandidos, unos verdaderos forajidos que odian a la población de México, al pueblo de México, a los mexicanos. Entonces, pues realmente, ¿ante qué estamos, no? Aunque qué estamos, que queremos salir adelante, no. Ahora hasta la oposición de los empresarios, de los que nos saquearon durante 90 años y que despilfarraron todo, ahora hasta son oposición y ahora hasta van y pidieron financiamiento de los Estados Unidos y quieren hacer lo mismo que le hicieron a Juárez, a Madero y toda la historia. Quieren entregar ahora el otro 40% que nos dejaron de nuestro territorio a los americanos. Pues yo creo que eso es no tener moral, no, no querer tampoco a sus mamás, a sus tíos, a sus hijos, ¿no? Pero en este caso es una falta de respeto a todos los mexicanos. Entonces yo les invito que este 6 de junio vayamos a votar, precisamente dar el voto útil